Saludos amigos, soy Sofía Hernández. En esta ocasión trata... Saludos amigos, soy Sofía Hernández. En esta ocasión vamos a abordar en el área de lengua española la unidad de aprendizaje La Carta. La carta, al igual que la revista, el periódico, el folleto, la tarjeta, la noticia, el anuncio, forma parte de los textos informativos. Sabemos que todo texto informativo se escribe con un propósito: comunicar ideas, pensamientos, relatar una experiencia vivida o imaginaria, expresar emociones o sentimientos, informar sobre hechos ocurridos, producir una conversación, describir un paisaje, una persona, un proceso. ¿Por qué escribimos carta? Bueno, escribimos carta cuando queremos comunicarle algo a alguien, ya sea una persona, una empresa o una institución. La carta es uno de los medios de comunicación más antiguos del mundo y es el más utilizado. Es un medio de comunicación escrito por un emisor, a quien llamamos remitente, y enviado a un receptor, a quien llamamos destinatario. Es un texto de uso muy generalizado. Su lenguaje puede variar de acuerdo al fin que se tiene al escribirla y la relación existente entre el emisor y el receptor. Las cartas pueden ser informales y formales. Hablamos de cartas informales cuando nos referimos a aquellas que enviamos a amigos y familiares y no se rigen por ninguna regla. Las cartas tienen unas características que la identifican. Utilizan frases cortas, recurren a vocabulario exacto y cortés, usan oraciones completas organizadas correctamente, no abrevian las palabras, utilizan una puntuación adecuada y usan elementos cohesivos donde se interrelacionan las oraciones y los párrafos. Generalmente las cartas se componen por 5 partes. La primera es el encabezado, donde se coloca el lugar y la fecha y el nombre de destinatario. El saludo, el cuerpo de la carta, que es donde se escribe el mensaje que se quiere transmitir. La despedida, el nombre y la firma. A veces se agrega una postdata. La postdata es una frase corta que se ha olvidado decir en el cuerpo de la carta. Aquí tenemos un ejemplo de una carta donde se puede visualizar las 5 partes principales más la postdata. En la primera parte, en el encabezado, vemos que tenemos el lugar y la fecha y el saludo. En la segunda parte tenemos aquí el cuerpo de la carta. Después nos sigue la despedida, tenemos aquí la frase de despedida y la firma de quien escribe la carta. Por último tenemos la postdata, que dice: no olvides traer tus patines. Esto es una frase que se ha olvidado decir en el cuerpo de la carta. Voy a leer el contenido de esta carta para poder identificar cada una de sus partes. Santiago, 15 del 12 de 2016. Dice: señora coordinadora, Alerda Hogando. Querida coordinadora, espero que esté bien de salud. Después de saludarla, le escribo para informarle que en este año tengo algunos niños que están muy empeñados en aprender a leer para pasar de curso y otros que casi saben y continúan aprendiendo aún más, por lo que me siento satisfecha con el trabajo que estoy realizando. Sin otro particular, se despide profesora Sofía Hernández. Como hemos escuchado, aquí en esta carta
están todas las partes, la cual vamos a identificar. Dice Santiago 15 de 2012, de 2016. Esta parte corresponde al lugar y la fecha. Donde dice señora coordinadora Leda Ahogando, esa parte corresponde al nombre del destinatario. En esta parte dice querida coordinadora, espero que esté bien de salud, corresponde al saludo. Y dice, después de saludarla, le escribo para informarle que en este año tengo algunos niños que están muy empeñados en aprender a leer para pasar de curso y otros que casi saben y continúan aprendiendo aún más, por lo que me siento satisfecha con el trabajo que estoy realizando. Esta parte es el mensaje que quiero transmitir. Este es el cuerpo de la carta. Cuando digo sin otro particular se despide, esta es la despedida. Profesora Sofía Hernández es el nombre y la firma de quien escribe la carta. Algo muy importante que no se nos puede olvidar con relación a la carta es que la carta debe de llevar un sobre. Para enviar una carta es necesario disponer de un sobre. En él hay que escribir algunos datos importantes para que ésta llegue a su destino. Observen el siguiente esquema. Pueden observar, aquí tenemos el sobre, en esta partecita de aquí, esta pequeña lámina o imagen, es el sello o estampilla de la ciudad o del país donde escribimos la carta, donde estamos escribiendo la carta. Como observamos aquí, tiene un nombre, Carolina Torres Fernández. Este es el nombre del destinatario, a quien va dirigida la carta. La otra parte de aquí que podemos observar es la dirección del destinatario, hacia dónde va la carta. Al reverso del sobre tenemos aquí el nombre de quien escribe la carta y la dirección, es decir, el nombre del remitente. Este otro ejemplo, aquí tenemos la carta completa escrita, tenemos aquí con el lugar y la fecha, tenemos aquí el destinatario, aquí tenemos el saludo, aquí el cuerpo, la despedida y la firma por último. En el sobre podemos ver la parte frontal que tenemos aquí, donde se coloca la estampilla o el sello, el nombre de a quien va dirigida la carta y la dirección hacia dónde va. En el reverso del sobre tenemos aquí quien escribe la carta y la dirección de quien escribe. Existen diversos tipos de cartas, dependiendo de la finalidad que se pretende conseguir con ellas. Por ejemplo, mediante una carta podemos pedir algo, agradecer, felicitar a alguien, presentar un trabajo, invitar a alguien a un evento o dar nuestro punto de vista sobre ciertos temas. De estas finalidades surgen los diferentes tipos de cartas que tenemos hoy. Tenemos carta de agradecimiento, carta de recomendación, carta de despido, carta de opinión, carta de excusa, de invitación, carta de solicitud de permiso, carta de presentación, de felicitación y de reclamación. Todos esos tipos de cartas tienen algo en común. Sus partes, cada una tienen la misma estructura, se componen de los mismos componentes. En este pequeño esquema podemos observar todo lo que hemos hablado aquí sobre la carta. La carta es un modo de comunicación escrita por un remitente, que es la persona que le escribe, dirigida a un destinatario, que es la persona que recibe la carta. Se compone de 5 partes: el encabezado, donde se pone el lugar y la fecha y el nombre de destinatario; el saludo, el cuerpo, que es el mensaje que se transmite; la despedida y la firma. Como decíamos ahorita, a veces
tiene una postdata, que son las frases cortas que se han olvidado decir en el cuerpo de la carta. En este pequeño cuadro podemos ver la estructura de la carta. Con esta estructura podemos escribir fácilmente nuestra carta. Cabe mencionar que hace unos años atrás las cartas solo eran escritas con tinta y papel o mediante máquinas de escribir, enviadas por correspondencia a través de un cartero. Actualmente contamos con otros medios más sofisticados como la computadora, que nos permite escribir una carta y enviarla vía correo electrónico, sin tener que utilizar ningún intermediario para que la carta llegue a su fin. La gran ventaja de escribir cartas usando los nuevos medios tecnológicos y la web es que después de escritas podemos enviarlas simultáneamente a varios destinatarios a la vez sin tener que trasladarnos del lugar donde estamos. Además de que los destinatarios pueden recibirlas inmediatamente. Es decir, que el proceso de escritura de carta hoy es mucho más fácil y rápido. Lo importante de esto es que nos animemos a escribir cartas, ya sea con lápiz y papel o utilizando los nuevos medios. Existen diversos tipos de cartas, dependiendo de la finalidad que se pretende conseguir con ellas. Por ejemplo, mediante una carta podemos pedir algo, agradecer, felicitar a alguien, presentar un trabajo, invitar a alguien a un evento o dar nuestro punto de vista sobre ciertos temas.
De estas finalidades surgen los diferentes tipos de cartas que tenemos hoy. Tenemos carta de agradecimiento, carta de recomendación, carta de despido, carta de opinión, carta de excusa, de invitación, carta de solicitud de permiso, carta de presentación, de felicitación y de reclamación. Todos esos tipos de cartas tienen algo en común. Sus partes, cada una tienen la misma estructura, se componen de los mismos componentes. En este pequeño esquema podemos observar todo lo que hemos hablado aquí sobre la carta. La carta es un modo de comunicación escrita por un remitente, que es la persona que la escribe, dirigida a un destinatario, que es la persona que recibe la carta. Se compone de 5 partes: el encabezado, donde se pone el lugar y la fecha y el nombre de destinatario; el saludo; el cuerpo, que es el mensaje que se transmite; la despedida y la firma. Como decíamos ahorita, a veces tiene una postdata, que son las frases cortas que se han olvidado decir en el cuerpo de la carta. En este pequeño cuadro podemos ver la estructura de la carta. Con esta estructura podemos escribir fácilmente nuestra carta. Cabe mencionar que hace unos años atrás las cartas solo eran escritas con tinta y papel o mediante máquinas de escribir, enviadas por correspondencia a través de un cartero. Actualmente contamos con otros medios más sofisticados, como la computadora, que nos permite escribir una carta y enviarla vía correo electrónico, sin tener que utilizar ningún intermediario para que la carta llegue a su fin. La gran ventaja de escribir cartas usando los nuevos medios tecnológicos y la web es que después de escritas podemos enviarlas simultáneamente a varios destinatarios a la vez, sin tener que trasladarnos del lugar donde estamos. Además de que los destinatarios pueden recibirlas inmediatamente. Es decir, que el proceso de escritura de carta hoy es mucho más fácil y rápido. Lo importante de esto es que nos animemos a escribir cartas, ya sea con lápiz y papel o utilizando los nuevos medios.